Tenemos con nosotros a dos distinguidos médicos, especialistas en temas de niñez. Se trata del presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, el doctor Edgar Alán Vargas, y del director del Hospital de Maternidad de Los Minas, que es el segundo hospital más importante del área del país en materia de maternidad. El doctor Víctor Calderón, quien ya ha venido en otras ocasiones aquí. Nos place tener compartir con ustedes en esta mañana un tema que está en la palestra pública, el tema de la mortalidad materno-infantil. Es la razón por la que le hemos invitado, porque se han revelado datos de crecimiento de estos dos indicadores que miden mucho cuál es la situación del sistema de salud de cualquier país, la mortalidad materna y la mortalidad infantil. En ambos casos se revelan incrementos que van de un 9 a un 11% en un solo año. ¿Qué es lo que está pasando, doctores? Con relación a esto, podríamos comenzar con el doctor Edgar. Nos ilustres un poco cuál es la situación en que nos encontramos. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias Rafael, Adalberto, por la invitación que nos hiciera para compartir con Víctor un tema que realmente está, como dice, en la palestra y es de mucha preocupación tanto para la parte, la sociedad, la sociedad médica, la parte médica y el mismo Estado. Fíjate, como hablábamos tras bastidores, realmente los retos del milenio no han sido cumplidos ni al 2000, ni al 2015, ni creo que si seguimos de esta forma, ni al 2020, ni al 2030, si no tomamos unas acciones muy directas. Se esperaba que realmente se disminuyera 2/3 la mortalidad infantil y 3/4 la mortalidad materna. Y eso no tiene ni siquiera avisos de que eso vaya a ser así. Y como decíamos, realmente nosotros estamos en una posición muy de mucha desventaja con relación a otros países en Latinoamérica, que tienen una mortalidad no tiene tanta mortalidad como la tenemos nosotros. Nosotros nos catalogan en posiblemente un tercero, un cuarto posición, junto con otros países como Haití, Bolivia, Guyana, Guatemala, que tienen una mortalidad posiblemente un poco más alta que nosotros, pero no tenemos que vernos nosotros, qué nosotros estamos haciendo, qué nosotros podemos hacer y qué se está haciendo para realmente disminuir eso. La mortalidad infantil en niños menores de 5 años, según Endesa, se ha mantenido en un renglón específico. Si nos ponemos a ver, hacemos una revisión de Endesa de 1990 para acá, la mortalidad infantil en el niño mayor hasta los 5 años ha disminuido, posiblemente hasta un año, pero los menores de un año se han mantenido oscilando entre un 20, 21, 23, 24, 25 por 10.000 nacidos vivos. Que es una situación que realmente ese número está a cargo de la mortalidad neonatal. Un 80% de esos muertos son neonatal. Doctor Calderón, nos llenó de asombro el que en vez de disminuir las muertes materno e infantil, aumentaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 17? Bueno, primero debemos darle las gracias por esta gentil invitación. Miren, yo creo que es un poco prematuro nosotros hablar de que la razón de la mortalidad materna ha aumentado en República Dominicana, nuestra tasa de mortalidad. Le digo por qué. Si hablamos de manera absoluta, de número absoluto, sí, claro. Hablamos de 177 en el 2016 a 188 en el 2017. Exacto. Hay una diferencia prácticamente de 20 mayor muertes que el año anterior. Ahora, eso es la madre. Lo que es en la niñez fueron 270 más. Sí. Casi 300 más. 330 más que el año anterior. Pero volvemos y les repito. Para nosotros hablar de una
razón de mortalidad materna en República Dominicana, tenemos que conocer cuáles fueron los nacidos vivos. Lo que se está reflejando es que nosotros estamos calculando en base a los nacidos vivos en el año 2016. Pero para nosotros tener una razón de tasa de mortalidad, tenemos que esperar que ya en los últimos días la Dirección Epidemiológica Nacional va a dar el último boletín de cuántos fueron los nacidos vivos en República Dominicana. No es lo mismo calcular en 210,000 nacimientos del año 16 a 230, 240 en 2017. Quizás la razón de aumento no es tan considerable como se está hablando de un 9,5%, lo que sucedió lo contrario en el año 2015 al 16, que bajó sustancialmente de 9,5 con relación al año 2014. Pero si nosotros hacemos una panorámica de lo que es América Latina, República Dominicana está reflejando un avance. Y eso usted diría, bueno, pero ¿y cómo es posible teniendo estos resultados? Le explico. En el año 1996, República Dominicana tiene una tasa de mortalidad materna de 229 por 100,000 nacidos vivos. En nuestro territorio dominicano morían alrededor de 500 madres producto del parto, puerperio y el embarazo en sí. Hoy en día hablamos de 188, sigue siendo una cifra alarmante. Pero en América Latina en general, la tasa de mortalidad es 330 por 100,000 nacidos vivos. Dominicana estamos en 90 por 100,000 nacidos vivos. Sigue siendo una cifra elevada porque nosotros tenemos una infraestructura, los gobiernos han hecho inversiones multimillonarias en nuestros hospitales, en la remoción de la parte física, pero además en lo que es el equipamiento. Y yo entiendo que nosotros hemos venido reduciendo de una manera muy lenta. Para nosotros mantener lo que es el objetivo sostenible del desarrollo de nuestro país, o sea, el compromiso ahora hasta el 2030, necesitaríamos alrededor de 5,5% de reducción todos los años para lograr ese objetivo y descender a prácticamente a un 50 por 100,000 nacidos vivos, que era el compromiso que menciona el doctor Vargas para el año 2015, que era el compromiso del milenio que no pudimos, tanto en la materna como en la infantil. Ahora, si nos vamos a la mortalidad infantil, en el año 1996, Endesa reportaba 47 por 1,000 nacidos vivos. Hoy hablamos de 20 por 1,000 nacidos vivos, que yo digo, ¿por qué esperar 20 años para nosotros hacer un descender apenas vamos a decir un 100%? Yo creo que nosotros deberíamos andar entre los 10, 12, 15 por 1,000 nacidos vivos y la materna en los 50 por 1,000 nacidos vivos. Doctor, el gobierno ha hecho mucho esfuerzo por lograrlo, pero esto es multifactorial. Sí. Y yo le voy a dar detalles ahorita más adelante sobre esto. ¿Cuáles son las causas de mayor incidencia, vamos a decir, en muerte infantil y muerte materna? ¿Tiene algo que ver con cesárea, por ejemplo? El gran número de cesáreas que se hace. Los días hábiles que después de recibir una cesárea permanece en cuidado o tiene que irse con el niño y la cesárea al patio de donde vino, con todo lo que eso puede significar. En fin. Sí, realmente si vamos a buscar causas o culpables, debemos tomar consideración no solamente la parte médica, una parte de culpa también la tiene el mismo paciente y posiblemente es multifactorial, porque depende del ambiente, que ahí sería el establecimiento donde se esté dando el servicio, posiblemente se esté dando en un nivel no adecuado. Si yo tengo un paciente, le estoy dando un seguimiento adecuado, por decirlo así, como ginecobstetra, y sé que esa paciente va a tener un riesgo, el cual yo no voy a poder resolver en el nivel que yo estoy, refiérelo. Claro, hay condiciones que el paciente llega en emergencia, pero eso es parte del no seguimiento adecuado. Entonces, eso se va a traducir en un niño posiblemente prematuro, en un niño en muy mala condición, que no se va a resolver en ese nivel, que debió haber sido llevado a un nivel superior, y ahí aumenta nuestra mortalidad. Otras veces el no apego de nuestros pacientes al seguimiento. Claro, tenemos que a nivel materno, el 95% de las mujeres tienen un servicio donde se les está dando
calidad. En un establecimiento hospitalario. Pero el 98% de los problemas que vienen son por servicio. Entonces, tenemos que revisarnos. Tú hablas sobre el más parto, más cesárea, menos cesárea. Según los datos, se hicieron más de un 32% menos partos para este año con relación a la Menos anterior. cesárea. Menos partos. Partos. Quiere decir que eran más cesáreas. Ajá. Entonces, más cesárea te conlleva a más prematuridad, más bajo peso y más problemas del niño al nacer, donde las condiciones básicas de mortalidad de estos niños son insuficiencia respiratoria y sepsis. Muchas de ellas posiblemente manejables por el local. Infecciones que pueden ser manejadas muchas veces hasta con un simple lavado de manos, que son las infecciones que vamos a coger nuestros Estamos niños. hablando de dos fenómenos, porque están vinculados, por supuesto, pero tratando de cosas distintas. La mortalidad materna, Salud Pública le ha dedicado bastante tiempo, y los organismos internacionales, a abordar el tema. Y Salud Pública, por ejemplo, en el informe del año pasado, donde se anunció con mucha alegría que había disminuido el fenómeno, se establecían causas directas y se establecía, bueno, la primera causa, 39%, tienen que ver con hipertensión vinculada al embarazo. Decía 26% infecciones, casi 27% infecciones postparto. Me estoy refiriendo a la maternidad, a la mortalidad materna. Había aborto, habían varias otras causas, pero las dos principales son estas. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Por qué se muere una mujer por hipertensión? ¿Por qué sufre de hipertensión que no es manejable en el centro de salud a donde va y esto le causa la muerte? ¿O por qué, como decía el profesor, se mueren de infección, adquieren infecciones, algo que se considera que es normal, un parto? Eso es. Mire, indiscutiblemente que nosotros conocemos las causas de las muertes de nuestro país. Y mencionaste muy bien, 39% del año pasado fue como responsable, igual que este año, la enfermedad hipertensiva del embarazo, la llamada preeclampsia, o la eclampsia o el frenesí, como conoce el pueblo, que son enfermedades prevenibles. Si usted lleva una consulta de manera correcta, usted puede obtener dentro de la consulta el diagnóstico y darle un seguimiento para que esa madre no llegue a lo que son las complicaciones de la preeclampsia, como son la eclampsia, o sea, las convulsiones, el síndrome HELL, que es ya lo más grave, y también las causas como desprendimiento de placenta o muerte intraútero o accidente cerebrovascular, que ocurre mucho con las pacientes de esta patología. Entonces, no podemos perdernos, tenemos que ser sinceros. Nosotros tenemos que revisar la calidad de la atención de nuestros pacientes, porque si nosotros tenemos la inversión del gobierno en cuanto a la infraestructura, tenemos los hospitales como, aunque están en remoción muchos de ellos, pero ya por ejemplo el caso de mío, la mayoría de ellos. Mi hospital es un hospital modelo donde tiene pues todo lo de la ley. Estuvo también sometido a reconstrucción. Claro, 3 años estuvo en remoción, pero hoy en día ya estamos en plenitud de trabajo. Y reconozco que eso es uno de los factores que mencionaba. Esa atención a tiempo, preventiva, te deja mucho que desear en la República Dominicana, porque muchas de las mujeres que viven en un barrio o que viven en una zona rural van al hospital municipal, al hospital local, y ahí no hay de nada, doctores. Ahí están todas las condiciones. Es terrible, y el médico que debió de estar atendiendo el día de la cita, ese día no pudo ir, no fue, no apareció. No hay la atención. En los hospitales aquí centrales se critica, y hay un estudio interesantísimo de la doctora, que lo acaba de hacer, hace un año y tanto, que se hizo, donde demuestra que en los hospitales, cada vez que va una mujer embarazada a chequearse, lo va a ver un médico distinto. Que muchas veces los récords no lo entiende el médico que llega, porque el anterior hizo unos garabatos ahí que ni la enfermera ni nadie lo entiende, no se sabe lo que pasó, y que eso está muy vinculado
al tema este de la calidad de los servicios. Eso es cierto. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Nosotros, por ejemplo, escúcheme, Vargas, en ese sentido, nosotros hemos estado mejorando de manera sustancial. Nosotros Eso en el tenemos Osmina. En el San Lorenzo. Sí. El paciente que está en un consultorio sigue el seguimiento en ese consultorio con ese médico hasta tanto el paciente llegue a finalizar su embarazo. ¿Así? Sí, allá no tenemos que el médico de hoy no te ve otro mañana. No. Eso puede ocurrir, claro, pero no en el seguimiento de los 9 meses de gestación de un paciente. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hemos logrado también reducir a 43% la cesárea. Yo la encontré en 55%. Y como dice, es un éxito. Eso da trabajo. Ahora, ¿dónde está el grave problema? ¿Pero por qué no logramos en el país Porque eso, tenemos doctor? porque ¿Por qué no lo logramos en todo el eso no país? es fácil, Adalberto. Usted está en entrega de guardia todos los días diciéndole la razón de las cirugías primarias y decirle, eso tuvo mal indicada esa cesárea y demostrarle a ellos, porque es un asunto de aprendizaje, es un asunto de residencias médicas que ellos también necesitan de la supervisión directa del médico ayudante, pero tenemos un médico ayudante por servicio y no es fácil manejar un hospital donde tenemos 12, 14 mil nacimientos, 40, 50, 60 en un día, y de repente también el hospital necesita, desde el punto de vista de recursos humanos, hay que hacer una revisión en este sentido. Pero creo que si logramos nosotros hacer la reducción de esa operación cesárea, que si vamos, por ejemplo, a los pacientes que más se infectan, a los pacientes que van a cuidados intensivos, son los pacientes cesariados. Por lo regular, los pacientes con parto normal, como decía el doctor Vargas, no pasan esos lugares y se quedan menos tiempo en nuestra institución. Otro grave problema es cuando tenemos esa gran cantidad de pacientes, septiembre, noviembre, octubre, diciembre, 70, 80 nacimientos, entonces son hospitales que necesitamos girocama un poquito de menos tiempo. 2 días, máximo 3 días. Ahora, si son pacientes complicadas, lo que hemos tenido que hacer es un programa del hospital llamado Continuamos Contigo. ¿Qué nosotros hemos visualizado? ¿Y qué es lo que vamos a implementar ahora en el hospital? Vamos a regalarle la medicina al paciente para que se la lleve a la casa porque no la compran. Claro. No compran los antihipertensivos, no compran los antibióticos, no compran las vitaminas. A veces, Entonces, gente indigente. sí, la mayoría, claro. De nuestros hospitales son el Doctor cinturón de Edgar, ¿y pobreza usted grande. qué opina sobre Mira, esto? realmente depende todo, como se había dicho en un principio, de la calidad de la atención. No solamente esas madres no lo va a ver el mismo médico. Muy bien. Tenemos que tener la capacitación también de ese personal. Muchas veces le está viendo un médico que le estaba dando el seguimiento, pero que le va a seguir, posiblemente tomen en desacuerdo algunos puntos y ahí vienen los problemas. Creo que la calidad no es solamente en el local, en el sitio donde se le da la atención, sino también tenemos que tomar en cuenta la calidad de atención que estamos dando, y ahí diría, tenemos que revisarnos. ¿Qué tanto yo me estoy preparando? ¿Qué tanto yo estoy acogiéndome a las directrices que tengo que hacer para determinada patología? Ahí yo diría el apego a los protocolos, a las guías, que muchas veces hacemos lo que creemos que está bien y no seguimos las guías que ya están colocadas. De manera resumida, Ajá. que 3 o 4, no más, propuestas concretas para reducir mortalidad materna, mortalidad infantil. Desde el punto de vista de decir, mire, si hacemos esto, estamos en buen camino. Hay uno de esos puntos que abarca las 2 mortalidades. El embarazo en adolescente. Eso es un grave problema de salud pública, no solamente en República Dominicana, hablamos de América y del tenemos mundo. uno de los índices Sí, más nosotros altos. tenemos. Porque, exacto, nosotros somos medallistas de oro en América, solo muchas superado cosas. por Honduras y Nicaragua, con 25% de nacimiento en adolescentes. Pero ¿qué sucede? La adolescente suma los embarazos prematuros porque en su mayoría son las pacientes que se complican con la preeclampsia, o sea, la enfermedad hipertensiva del embarazo, y terminan vía cesárea porque muchas de ellas, por su prematuridad y su condición, tenemos que interrumpir el embarazo antes de llegar a término para preservar la vida de la madre y la del bebé, porque muchas veces hacen muerte intraútero. Pero además, esas niñas son sumatorias a la mortalidad materna. Alrededor del 16% de nuestras muertes maternas en República Dominicana corresponden a estas niñas. Entonces, hay que hacer intervenciones importantes.
en lo que es el embarazo en adolescentes, que se ha convertido en una costumbre, una cultura de la dominicana. Como mi abuela tuvo a mi mamá a los 16 años, mi mamá me tuvo a mí a los 15, ¿por qué yo no puedo Y tener es tolerado por la sociedad, y por esto el barrio, es la visto, familia. sí. Y sobre todo, que a veces los padres sobrepasan de los 5 años, que es prohibido por la ley dominicana, que cuando hay una diferencia de edad se considera una violación a una joven adolescente. Eso se ve con frecuencia. Pero si notamos que la mayoría de estos embarazos adolescentes ocurren en los pueblos de mayor Eso es pobreza. pobreza. Pero hay Seibo, denuncias, Asua, hay Elías denuncias Piña. Sí. a las que ustedes no han hecho referencia, Ajá. de que las condiciones en los hospitales son muy precarias. En los hospitales infantiles y de maternidad falta personal, usted lo ha dicho, pero faltan insumos, lo han dicho algunos. Hoy me dijo alguien Ajá. que en el hospital de San Cristóbal no hay hilo para cirugía, la sala de cirugía, y el pedido no va a llegar ahora porque falta tiempo todavía. O sea, hay problemas serios del sistema. del Bueno, sistema, pero ¿verdad? mira, que faltan equipos en algunos áreas. El hospital Arturo Grullón de Santiago. de Santiago está esperando un tomógrafo, bueno, reparación de los tomógrafos. Sí, gracias. Allí hay varios tomógrafos y de repente había uno solo funcionando y los demás estaban todos dañados. Hay problemas de presupuesto, de equipo, de personal, en los hospitales, Tengo o no, que o es falsa esa No, denuncia? tengo que decirte que hay problemas de presupuesto, porque nosotros manejamos un presupuesto bajo. Ahora, yo lo invito a que puedan pasar al hospital. Y yo quiero que me diga un paciente nuestro, si tiene Pero su deficiencia. hospital es una excepción. Pues yo le digo a usted lo siguiente, mi hospital nos falta. Es más, tengo para decirle que nosotros lo que hacemos es que compartimos muchas veces con otros hospitales, cosa que nos sobreabunda a nosotros. De lo verdad, le digo con Entonces, honestidad. hay problemas de gerencia también en otros hospitales. Posiblemente, también, ¿no? ¿verdad? Eso podría darse el caso, pero nosotros no tenemos necesidad cuando Hay un caso, doctor, Ajá. o doctores, a ambos, que yo lo viví, porque me Sí. llamaron aquí a Teleantillas, de una mujer que trabajaba en Punta Cana, una embarazada, y de repente parió antes de tiempo, y fue al hospital local, que era bueno en la zona, pero allí no había incubadora, y había que traerlo para acá. Sí. Y conseguir una incubadora en la región fue imposible, interviniendo gente con mayores facilidades de movimiento. Y yo llamé al hospital Robert Reed, porque su director y director son amigos míos, y me dijeron, bueno, para traerlo aquí hay que sacar otro. Y depende de si hay posibilidad de salvarle la vida a aquel o no. Esas situaciones, Sí, doctores, sí. esas situaciones... Respondiendo a la pregunta que tú habías Sí. colocado, ¿cuáles serían los puntos con los que uno disminuiría? Yo colocaría, primero, regionalización de los servicios. Esa situación que tú estás colocando se resolvería, pasaría de un nivel más bajo a un nivel, a un segundo nivel, si hubiese algo intermedio. Ellos están en Punta Cana, por decirlo así, en Bávaro, en el este. Para llegar a un sitio donde debería haber en el medio un lugar donde pueda ser acogido. Entonces, vamos a regionalizar los servicios neonatales y de atención a la mujer. En Higüey debería haber uno, por un ejemplo. hospital nuevo, el de Higüey. Entonces, eso por no un lo lado. tiene. Menos partos, más lactancia materna, Ay, sí, eso. más Increíble. apego precoz, eso lo hemos perdido. El niño desde que nace debe ir al seno de la madre. El niño desde que nace en todas nuestras maternidades, públicas y privadas, va al día siguiente. No hay lo que se llama el alojamiento conjunto, que es el niño que vaya desde que nace al lecho con su madre. No, se queda en las unidades de neonatales Y y comienzan todo a eso tomar leche. aumenta. Entonces ahí Ahí comienza la alimentación, viene la la alimentación fórmula. con fórmulas, no, se retrasa el inicio de la lactancia materna. Capacitación de nosotros, personal más capacitado en los sitios donde tiene que haber. Y ese que ya está, tiene que recertificarse, por decirlo así. Y mayor Vamos a inversión en la remozar. salud preventiva. Claro, atención. prevención.
más primer vacunas, nivel. a pesar de que tenemos muy buen esquema de de vacunación. vacunas, sí. Pero vacunar no solo, porque No, hay no, problemas de solamente educación. vacunar al niño. Tenemos que comenzar con la vacunación desde la madre, antes del embarazo. De esa forma disminuimos gran parte de enfermedades que pueden ser transmitidas durante el embarazo y el parto si la madre ya había sido previamente vacunada. Quería decir algo, Carlos. Viendo eso que menciona el doctor Vargas, el hecho de que nosotros como hospital de maternidad tenemos prohibido el uso de biberón, de tetera, porque nuestra cultura es que inmediatamente nace el bebé, tiene que apegarse a la madre, precozmente como mencioné. Eso es lo más importante y es un resultado interesante porque lamentablemente debo decir que la lactancia materna en República Dominicana está en un 7%. Sí, entonces, esto es... Y ha disminuido en los Y un primeros, país- en los primeros 6 meses hasta un 13%. Eso es grave, Vamos grave, a- grave. atrás. con el agravante Sí. de que es una fuente de reforzar el sistema inmunológico Sí, del niño. Claro, Y además, gratis. totalmente gratis y la mejor calidad La de mejor leche. calidad, es Y decir, gratis. tiene que Pero haber lo una peor de campaña. todo es que no hay cultura en nuestras mujeres de lactancia. ¿Por qué? Porque no se ha educado. ¿Por qué? Porque el Estado que decía no ha Alberto. llevado la educación y a la promoción. Si nos vamos hasta la raíz de todo, todo está en educación Y ahora y disminuyó promoción. la partida presupuestaria dedicada a la prevención. Eso es. Decía Disminuyó Toribio, y el es muy presupuesto. importante como causa, ¿qué debemos hacer nosotros para reducir esa mortalidad tanto materna como infantil? Debemos apegarnos a los protocolos de atención. Si nosotros logramos hacer lo que es pegarnos, adherirnos Lo que a está establecido. lo que está ¿Por qué que no establecido. nos apegamos? Oye, ¿Por qué yo no le lo voy a decir una cumplimos, cosa. los El doctor protocolos? Nelson Rodríguez Monegro y la ministra han hecho grandes esfuerzos. La Dirección de Materno Infantil tiene establecido por escrito en SHAP, en todo. Nosotros estamos lográndolo de manera muy pausadamente, porque tengo que mencionar como hospital, y eso debemos hacerlo a nivel nacional. Nosotros estamos socializando los protocolos con los mismos médicos. Cada viernes tomamos 2 y 3 de ellos y los vamos nosotros socializando y apegándonos a ellos. ¿Qué estamos haciendo para que se pueda cumplir? Que nuestras preguntas dirigidas a nuestros médicos residentes que presentan las guardias van dirigidas a lo que es el apego a los protocolos Ahora de tiene ese atención. privilegio también, que Ajá. tiene médicos residentes, estudiantes Sí. de especialidades, y son más dóciles Sí, sí, claro. y más interesados. Pero dígame usted, ¿Dónde una no gente en San Cristóbal, que no tenemos esto, o en Baní, que son los médicos graduados, que los nombraron aquí en la capital, Es más difícil. que si llueve no van. Hay muchos problemas con eso, Mira, doctor, en los En hospitales. ese sentido, en lo que tú hablas del apego, hay un estudio que no ha sido publicado todavía y yo estaría posiblemente pecando, adelantándome algunas cosas. Me he enterado de un estudio que ha hecho el Servicio Nacional de Salud con relación al apego a los protocolos desde el punto de vista del pediatra y el obstetra, a los protocolos tanto de asfixia como de sepsis, insuficiencia respiratoria en el niño y de hemorragia y la atención a la embarazada. Y las cifras son sorprendentes. El apego a esos protocolos no llegan a un 50%. Lo que significa que Decir que- nosotros no hablamos todo el mismo simplemente con idioma, que se hacemos cumpla, cada uno lo ya. que creemos que estamos haciendo. Yo creo que si se unificara, muy bien, posiblemente los protocolos, algunos dirán, esto está deficiente acá, pero nos tenemos que guiar. Eso es lo que Considero hay. yo, Eso es lo que hay. no, considero yo que deberíamos guiarnos por algo para que todos veamos si realmente da resultado. Claro. Señores, este es un tema muy, muy importante. Pero pero qué cuando pena, porque se nos va el tiempo rápido, ya estamos hay pasados. que recordar también, ya sé que el tiempo Sí, es sí, sí, corto, sí. que ¿Cómo no? la sumatoria, por ejemplo, en el área del Distrito Nacional, la región metropolitana, de nuestras muertes maternas, el 25% correspondieron a extranjeras. Bueno, Y eso es un dato importante. Yo tenía eso, la incidencia en Claro, ese índice claro. corresponde a inmigrantes. Sí. Y si usted, por ejemplo, hace los cálculos de esas muertes correspondientes, y si yo le digo a usted que alrededor del 45% de esas muertes duraron menos de un día en el hospital, que llegaron en tal condiciones
que yo tengo hasta de 1 hora. Que no había nada que Prácticamente No había llegó- nada que hacer. Sí, llegan en estado, Llegan que en no hay estado una difícil. atención, no hay un seguimiento O sea previo. que el hospital, si nosotros calculamos, nosotros tuvimos alrededor de, en el año pasado, 435 mujeres en cuidados intensivos. Imagínense las condiciones y la mayoría extranjeras, porque tenemos extranjeras haitianas y venezolanas que en el segundo Sí. lugar, no tanto así como las nacionales extranjeras haitianas, pero hay una proporción importante. Y son pacientes que por su condición de su mismo lenguaje, esa barrera idiomática que no permite que nosotros la podamos hacer a ellas una buena consulta prenatal, y llegan tardíamente. Hay intérpretes. La mayoría llegan, tenemos 2, pero son insuficientes. Pero cuando llegan de una manera deteriorada, también llegan con otras infecciones, enfermedades que está cambiando la comprometen su vida, epidemiología prácticamente. nacional. Así Bueno, mismo es. vamos a agradecerle enormemente la participación del doctor Víctor Calderón, que es el director del Hospital Materno Infantil de Los Minas, y al doctor Edgar Vargas, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y a comprometerlo, que en otra oportunidad Qué bueno. Sí, venga, ahora, porque mucho es gusto, un con tema mucho gusto. muy, muy importante y no estamos presentando los problemas, sino Soluciones. soluciones a esos problemas. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas Bien, gracias. gracias a ustedes.